el discurso se afana en machacar que la derecha es violenta, que la derecha es fascista, que todo aquel que no es socialista es un fascista, un ultraderechista, un asesino, que además de eso quieren acabar con el mundo, que además de eso son los violentos, son los que promueven la violencia, son los que quieren acabar con el pueblo. Pero cuando revisamos año a año y evento a evento, nos damos cuenta de que las víctimas siempre están en el bando contrario del socialismo y que además de eso siempre están cubiertas con el espantoso manto de la impunidad. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué pasan los años y se olvidan los graves atentados, asesinatos y crímenes de todo tipo cometidos por la izquierda? ¿Por qué se nos han olvidado estos sucesos? Nariño, mientras se posicionaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, explotaron 14 rockets que asesinaron a 27 habitantes de Cali. Sí. Ahí está el hombre es y impresionante. ahí se produce el puntazo. Sí. Justo cuando salía de un mitin que realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, y dentro del automóvil que lo transportaría fue cuando Fernando Villavicencio fue agredido a balazos. ¿Por qué pasa el tiempo y esas cosas se nos olvidan? ¿Por qué se le sigue diciendo asesinos y violentos a los que en realidad terminan siendo las víctimas en cada uno de estos atentados? ¿Por qué la izquierda gana en el relato a la hora de victimizarse? Cubriendo, por cierto, con mentiras todos los crímenes que cometen. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Hoy más que nunca hay que decirlo, la fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por la buena. Vale. Te van a romper las piernas para venderte las muletas. Después te van a expropiar las muletas y le van a echar la culpa a la derecha, a la ultraderecha, al fascismo, a los neonazis. Le van a echar la culpa a Trump, le van a echar la culpa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a las Naciones Unidas, le van a echar la culpa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le van a echar la culpa a los judíos, al sionismo, le van a echar la culpa al Mossad, le van a echar la culpa a la CIA, le van a echar la culpa a todo tipo a las vacunas, le van a echar la culpa a cualquier tipo de conspiración. Te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero, las flores y el florero. Te robarán tu pasado, tu presente y tu futuro. Te robarán el Mac 5, te robarán el DeLorean. Te robarán los Thundercats. Te robarán a Mazinger Z. Te robarán a Koji Kabuto. Te robarán los Simpsons. Te robarán hasta el perro de los Simpsons, el enviado de Santa. Te robarán a Hello Kitty, te robarán... Bueno, lo único que te van a dejar de Heidi, porque se van a robar a Heidi, a Niebla, a Copo de Nieve, al abuelo de Heidi. Lo único que te van a dejar es el relleno de la cama de Heidi, pura paja. Te robarán la forma de caminar, las ganas de vivir y hasta el agua de los floreros si te dejas. Si no te gustó que te lo dijeran es porque muy probablemente tienes la cabeza llena de lo mismo que está llena la cama de Heidi, de paja. Pajú. No, es que hay que decírselo. Yo creo que hay que decírselo de esa manera, porque cuando uno se lo dice de esa manera es que les entra. Porque es que ser de izquierda a estas alturas, como decía Churchill, hasta los 18 años. Te lo puedo aceptar. Después de los 18 años ya es una patología mental. Así que cuidado. Era bueno, pero es que yo tampoco es que soy de derecha. Bueno, pero nadie te está diciendo que seas de derecha. Lo que te estamos diciendo es que el socialismo destruye todo lo que toca. Y prueba de ella es lo que hacen esos asquerosos elementos que son las viejas malditas del club. Las viejas malditas del club siguen haciendo de lo suyo. Y usted dice, Daniel, pero es que eso de las viejas malditas del club es una cosa muy local. Y tu programa lo ve gente que no es de Venezuela y no lo entienden. ¡Sí lo entienden! Claro que lo entienden.
Eso que le molesta este sonido, ¿ves? La estructura de vigilancia que hace el socialismo del siglo XXI, versión Venezuela, que es el chavismo, a través de las famosas estructuras de control social llamadas Comité Local de Abastecimiento y Producción. Esas estructuras que conocen en Cuba como las chivatonas, los chivatos, que tienen también, por cierto, un nombre en Nicaragua, que por ahí me lo dijeron y se me olvidó, y que además de eso se inventa cosas como lo que se inventaron en México, que es la tarjeta bienestar, que es regalarle dinero a la gente para que siga siendo morenista. Bueno, esa gente, esas lacras, están controlando cada vez más a la gente desde las carencias principales que poseen. Y por esa razón es que yo le quiero mostrar a usted que no es venezolano lo que están haciendo particularmente en Venezuela, estas lacras, lo que están haciendo particularmente con el suministro de gas. En Venezuela, para que usted sepa, si no es venezolano o si tiene mucho tiempo fuera de Venezuela y no conoce esto, en Venezuela, para poder, la gran mayoría de la gente cocina con gas doméstico y el gas doméstico normalmente se suministra a través de cilindros de gas, de bombonas, las llamadas bombonas de gas. Resulta ser que la venta de esas bombonas de gas no es que usted va. Yo recuerdo cuando yo era niño, échale pierna a esta historia que le voy a contar. Cuando yo era niño, uno contrataba el gas con la empresa que uno le daba la gana. Y había distintas empresas que se encargaban de la distribución de estas bombonas de gas. Mi mamá tenía un contrato con la empresa que ella consideraba que era la mejor, que se llamaba Ferrigas. Esta empresa que se llamaba Ferrigas, para cuando mi mamá sentía, decía, mira, mi mamá tenía dos bombonas. Bueno, se me está acabando. Cuando ella cambiaba una bombona, cuando se le acababa una bombona y la cambiaba, ella inmediatamente pedía la otra bombona. ¿Y cómo la pedía? Llamaba por teléfono a Ferrigas y le decía a la operadora de Ferrigas, mire, una bombona para el usuario tal. Ella tenía su número de contrato. El usuario tal. ¿Cuándo me la trae? Se la llevamos el jueves. El jueves le tocaban el timbre y el señor que llevaba el gas le tocaba el timbre y le daba a mi mamá, le daba la bombona y además de eso se le instalaba. Un punto, mi mamá se la pagaba. Ya está. Siempre. Llegó el chavismo y resulta ser que acabaron con todas las empresas privadas de distribución de gas y se la quedaron para el Estado directamente a través de la empresa PDVSA, la estatal petrolera, y después se la dieron a una cosa llamada gas comunal. Es decir, ya el usuario no recibe la bombona, sino que se la dan a estas estructuras del Comité Local de Abastecimiento y Producción, de los CLAP, para que usted esté obligado, porque si usted no compra el gas en los CLAP, no se lo venden al precio subsidiado, sino que usted la tiene que comprar a las mismas viejas mafiosas estas, al precio no subsidiado, sino al precio que ella les da la gana, normalmente en dólares, que si 10 y 20 dólares, dependiendo del gusto y del ánimo que ellas tengan ese día. Entonces, ¿qué ocurre? Usted no quiere entregarle sus datos al CLAP. Como usted no le quiere entregar sus datos al CLAP y usted tiene un trabajo donde percibe dólares o tiene familiares fuera del país que le envían remesas para que usted pueda vivir tranquilo en Venezuela, usted decide, yo no voy a comprar la comida del CLAP. Entonces, por lo tanto, usted no se registra en el CLAP. Como usted no se registra en el CLAP, a usted no le venden la bombona como deben vendérsela, sino que usted la tiene que comprar por fuera. Y por ahí viene la tortura, por ahí viene la cuestión. El que no la compra está censado y no la compra, mejor para la vieja maldita del CLAP, porque esa vieja maldita del CLAP, ¿de qué se encarga? De decirle a la gente, vengan a buscar la bombona, y cuando no la buscas, se queda con esa bombona. ¿Qué pasa después? Bueno, miren cómo llaman a la gente para que vayan a buscar la bombona, y para que sepan que viene la bombona, y para que estén en un permanente estado de desasosiego, porque si se les acaba el gas, aunque tengan comida, no pueden cocinar. Señores, ya pueden venir a traer las bombonas. Señores, ya pueden venir a traer las bombonas. Buenos días, mi gente. Vuelvo a corroborar la venta de gas. Hoy está comenzando el día, nos quedan 2 días, martes y miércoles. Los que van a comprar gas, por favor, confírmenme. Los que no, igualmente. Espero que estén bien. Y el día está comenzando. Es un nuevo comienzo de semana
día lunes 26. ¿Sabían que Ay, tan amable la señora, ¿verdad? Tan amable. Tan chévere ella. ¿Qué hace? Primero, le exige a la gente que lleve las bombonas. Tienes que llevar la bombona vacía. Después que ella tiene las bombonas vacías y a ella le traen las bombonas llenas, ella dice, el día tal, si tú no estás ese día y no tienes el dinero para pagar, no te dan la bombona y ella se queda con tu bombona y la revende al precio del libre mercado que ella decide establecer, siempre en dólares. Esos son los socialistas. Eso hace el socialismo. Si lo dejas llegar a tu país, te verás en este espejo. Si dejas entrar al socialismo, no lo verás salir por la buena. Y si quieres ver a las viejas malditas de club haciendo desastres también en tu país, bueno, ve y vota rojo. Atención, mexicanos. Atención, bolivianos. Atención, peruanos. Atención, chilenos. Ecuatorianos. Españoles. Hispanos en Estados Unidos. El socialismo te mata de hambre. Déjalo llegar, pues. Déjalo llegar para que tú veas y seguimos. Amigo, mira. Aquí se habla muchísimo de lo que se supone es lo que llaman ahora el relato. ¿Por qué cuando se habla de la guerra de guerrillas en Venezuela se habla solamente de los pobres guerrilleros? Resulta ser que en Venezuela, en la guerra de la guerrilla castrocomunista contra la democracia, solo hubo víctimas guerrilleras. Solo se habla del asesinato de Jorge Rodríguez. Solo se habla del asesinato del profesor Lovera. Solo se habla de la trágica muerte de Livia Goberneur. Pero nada se dice de los asesinatos en el Tren del Encanto. Nada se dice de las ejecuciones por la espalda que hacían de policías. Con la famosa consigna de mata a un policía y haz patria. Y la orden era asesinar a un policía al día. De eso no se habla. No se habla de lo que fue el espanto del secuestro de Frank William Niehaus. No se habla del secuestro de las hijas de Remio Tolina. No se habla de todos los asesinatos que hubo en aquellos tiempos con víctimas civiles. No se habla de todas las acciones que hubo de secuestro y de terrorismo aplicado por esas guerrillas castrocomunistas. No se habla de las cerca de 4 o 5 invasiones que desde las costas cubanas se ejecutaron en contra de Venezuela con el auspicio del régimen castrista, con unos traidores venezolanos indignos de su nacionalidad que se prestaron a invadir nuestro territorio para implantar una dictadura comunista en el país. De eso no se habla. Se habla de las 3 o 4 víctimas que tuvieron estas lacras, pero nunca se habla del origen de dichas acciones. Se habla de la pobre Livia Goberneur, pero no se habla de qué estaba haciendo Livia Goberneur en el momento en que fue asesinada. Porque cayó en combate ella. No es que la mataron por la espalda, como hicieron con los policías, como hicieron con tanta gente inocente en distintos momentos. Se habla de la muerte de Jorge Rodríguez, pero no se habla de qué hacía Jorge Rodríguez. Se habla de la muerte de Alberto Lovera, pero no se dice a qué se dedicaba Alberto Lovera. Es el tema del relato. Es el tema de la forma como esta gente decidió secuestrar la historia y narrarla a su manera. Pero es también la lamentable circunstancia de ver cómo lamentablemente los que ganaron la guerra de guerrillas contra los castrocomunistas en favor de la democracia venezolana se han negado a contar la verdadera historia y le han dejado el terreno libre a la maldita guerrilla castrocomunista para decir que ellos son las víctimas y los demás son los malos. Y con la llegada del chavismo al poder, eso se magnificó. De la misma manera, hoy en día vivimos una situación verdaderamente terrible y es cómo ocurren uno tras otro crímenes en contra de declarados enemigos del socialismo del siglo XXI en toda Hispanoamérica y en el mundo. Esos enemigos del socialismo del siglo XXI son heridos,
son asesinados, son perseguidos y se olvidan esas víctimas. Y sigue la izquierda repitiendo que ellos son los pobrecitos, que ellas son las víctimas y que la derecha salvaje, ultraderecha, neofascista es el enemigo. Pero caramba, las balas siempre van en contra de quienes son enemigos del chavismo internacional. Los enemigos de la izquierda son los perseguidos. Por eso es que yo lo he narrado en mi libro. Una mesa de 3 patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Allí en este libro he narrado cómo se construyó ese sistema maldito que lamentablemente en Venezuela ha capturado a la sociedad de una forma bastante vil. Si usted quiere saber cómo lo hicieron, en mi libro está narrado. Y si usted quiere que en su país no ocurra, si usted no quiere que lo sorprendan, una mesa de 3 patas está a la venta a nivel mundial en Amazon. Si te encuentras en Europa o en los Estados Unidos, te lo puedo enviar autografiado. Comunícate conmigo a los números que siempre ponemos en pantalla o a mi correo electrónico, donde podremos, por supuesto, hacer esa labor. Y la derrota del Capitán Gorgojo, bueno, la guerra que tenemos que librar contra el Capitán Gorgojo, que nos quiere robar nuestra gastronomía. El juego de mesa que está transformando la forma de ver nuestra gastronomía es la guerra de las arepas. Con la guerra de las arepas puedes enseñarle a tus hijos o a tus amigos con este maravilloso juego de mesa lo que significa nuestra gastronomía. ¿Qué es una cifrina? ¿Qué es una pelúa? ¿Qué es una reina pepiada? Todas esas cosas las puedes aprender jugando y combatiendo con la guerra de las arepas contra el malvado Capitán Gorgojo. La lucha contra el Capitán Gorgojo apenas comienza, y el coach que está transformando todo lo que tiene que ver. Me dijeron, no digas coach, porque eso es sofá, tienes que decir coach. Está bien, el coach. Claro, porque hay que mejorar la comunicación. Mejorar la comunicación es mejorar la vida. El coach de comunicación número 1 en materia de comunicación efectiva es nuestro querido Eduardo Villegas. Eduardo Villegas está transformando la forma en que el mundo hispano está viendo la comunicación, porque no se trata solamente de que te des a entender, sino también entender lo que dicen tus clientes. Y para eso está la valiosa ayuda de las herramientas de la comunicación efectiva que tiene para ti tu coach. Eduardo Villegas, mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Con Hispanidad Abogados y Asesores, ten por seguro que tu caso de extranjería en España estará en las mejores manos posibles. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Mira, ustedes sabían que en el año 2000, cuando Álvaro Uribe Vélez, el denostado Álvaro Uribe Vélez, un hombre maluco, ay, qué malvado es Álvaro Uribe, ay, un paraco, un hombre malísimo, un hombre, ay, no, un detestable. Ustedes sabían que cuando Álvaro Uribe iba a tomar posesión de su cargo en la primera elección que ganó en el año 2000, hubo un atentado de la FARC que, por cierto, casi acaba con pudo haber acabado con la cúpula del poder mundial, porque no funcionaron los cohetes que montaron en una casa cercana al Congreso y la cosa no salió como esperaban. Pero aquí puede haber una gran desgracia. Todavía se habla de este asunto y aún se está investigando qué fue lo que ocurrió, porque por supuesto 25 años después todavía no ha habido justicia. En Bogotá, a pocos metros de la Casa de Nariño, mientras se posicionaba el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, explotaron 14 rockets que asesinaron a 27 habitantes de calle. Sí, escucharon bien, 14 rockets a pocos metros de la Casa de Nariño y el Congreso, mientras Uribe daba su primer discurso presidencial. 22 años después, la Jurisdicción Especial para la Paz va a investigar estos hechos en medio de un macrocaso que se centra en los crímenes no amnistiables de las antiguas guerrillas de las FARC. Es decir, esos crímenes que son de tal gravedad que ningún guerrillero podrá ser exonerado por ellos. Aunque el verdadero objetivo de este atentado era el expresidente Uribe, y esta misión evidentemente falló, las 14 rockets que explotaron asesinaron a los 27 habitantes de calle y otros 67 resultaron heridos, en un sector que antiguamente se conocía como el Cartucho. Lo que tenían en común este grupo de víctimas era que no tenían recursos para investigar a las personas que desarrollaron y llevaron a cabo este atentado. Incluso sus restos terminaron en fosas comunes porque no hubo quien pagara sus servicios funerarios. Aunque han pasado muchos años, 5 fiscales y 4 periodos presidenciales,
aún no se sabe con precisión quiénes fueron las víctimas de este atentado. Precisamente por eso, la JEP va a inspeccionar 4 entidades para lograr recolectar información y esclarecer los hechos. Entre esas entidades está la Dijín de la policía. La JEP busca saber con precisión cuáles eran los nombres de las personas que murieron, los heridos, los afectados y además sus familiares, porque espera acreditarlos como víctimas. Sumado a esto, el 12 y 13 de agosto de este año, escuchará la versión libre de 9 exmiembros de las FARC, entre los que figura Rodrigo Londoño Timochenko. Precisamente, 6 de esos miembros también estuvieron involucrados en el atentado de El Nogal, que sucedió en Bogotá el 7 de febrero de 2003 y que también se encuentra en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero, ¿qué significó este atentado para el país? Luego de esta violenta bienvenida, el expresidente Uribe lanzó en Valledupar su política de seguridad democrática, su plan Meteoro, y tan solo 3 días después declaró estado de conmoción interior en todo el país. Este proceso traería justicia para víctimas marginadas que en su momento no tuvieron cómo defenderse. Sin embargo, una pregunta queda en el aire. El expresidente Uribe se acercará a la JEP para acreditarse como víctima, incluso cuando él mismo ha dicho que no cree en esa jurisdicción. La gran pregunta no es esa, porque por supuesto que siempre hay un piquete. La gran pregunta es, ¿por qué durante el gobierno de Uribe, durante los 2 gobiernos de Uribe, por qué durante los gobiernos posteriores a los 2 gobiernos de Uribe, antes de que llegara Petro al poder, no se investigó qué fue lo que ocurrió y no hubo presos por ese atentado? Porque es que los muertos fueron todos indigentes. Y la otra gran pregunta es, ok, la cuestión de la justicia. ¿Usted se imagina, yo le voy a hacer esta sola pregunta, ¿usted se imagina que esto hubiese ocurrido, un atentado de este tipo, en la toma de posesión de Petro? Todavía estaría eso en el diario El País de España, en la BBC, en Telemundo, en CNN. Todavía estarían repitiendo eso a cada rato diciendo, ay, los fascistas querían matar a Petro. ¿Usted se imagina que eso hubiese ocurrido en la toma de posesión del maldito de Maduro? Todavía estuviese eso en Telesur pasando en cadena nacional. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos, los que somos enemigos del socialismo del siglo XXI, que se olviden estas cosas? Porque vuelven a pasar una y otra vez. Usted sabía, por ejemplo, aquí los medios de comunicación, en manos de la izquierda, aseveran que Bolsonaro es un loco fascista, un asesino, un loco, un tipo sumamente peligroso, pero ninguno de ellos habla sobre lo que fue el atentado contra Bolsonaro. Y cuando hablan de ese atentado, lo hacen dejando claro que, bueno, que Bolsonaro pudo haber tenido la culpa, porque es que ese discurso que él tiene genera odios. Y ya nadie recuerda que a Bolsonaro estuvieron a punto de matarlo a puñaladas y que dicho atentado lo mantuvo durante todo su gobierno, entrando y saliendo del hospital. Arriba, allí está la situación que quedó registrada. En principio, ahí está el hombre y ahí se produce el puntazo. Sí, en principio se había dicho que era una lesión leve, más allá de cómo reacciona con el dolor que manifiesta el candidato. A medida que fueron pasando las horas, fueron los propios hijos los que exhortaban a la población de Brasil a rezar por la salud de un candidato que en medio de un saludo a la gente y de la multitud es herido por una persona que estaba muy cerca. Hay que decir que el agresor fue detenido, es un hombre de 40 años que ya se había expresado en las redes sociales de manera muy agresiva hacia la figura de Bolsonaro, un candidato de características muy particulares, de ultraderecha, absolutamente incorrecto desde el punto de vista político de sus declaraciones, pero que está posicionado en el primer lugar para las elecciones de los primeros días de octubre, precisamente el 7. Ahora está siendo intervenido quirúrgicamente y tiene afectados el hígado, los pulmones y parte de sus intestinos. Escucharon la descripción que hace la señorita, ¿no? Bueno, un hombre, fíjate tú, un hombre de 40 años, no un asesino, no un criminal. Dice, en vez de decir el criminal, el asesino frustrado de 41, no, un hombre de 40 años que había previamente amenazado a este candidato de ultraderecha que tiene un discurso inconveniente. Es decir, en la narrativa que la señora utiliza, está prácticamente justificando que por ser un ultraderechista y tal y más cual, bueno, de repente quizás se merecía su puñalada. Así son. Le pregunto yo a usted,
usted revisa los medios de comunicación, usted se mete hoy en Google y pone Jair Bolsonaro y todas las noticias que le van a aparecer son en contra de Jair Bolsonaro. Y por ninguna parte aparece el atentado contra Jair Bolsonaro. Eso se olvidó en el tiempo. Eso se dejó allí. Eso pasó. Y resulta ser que ese atentado contra Jair Bolsonaro fue sumamente grave para su vida. No solamente es que casi lo mata, sino que lo mantuvo durante todo el gobierno entrando y saliendo del quirófano y del hospital. Tuvo una situación bastante comprometida. Creo que hasta el día de hoy aún es así. El tipo que lo apuñala lo había amenazado en las redes sociales. ¿Y por qué no se actuó contra él? Si hubiese sido una amenaza en contra de Lula da Silva, ya tú sabes, ¿no? En contra de Maduro, ya tú sabes, ¿no? En contra de Daniel Ortega, ya tú sabes. En contra de Petro, ya tú sabes. Ah, no, pero fue una amenaza contra el ultraderechista Jair Bolsonaro y la amenaza no se le prestó atención. El tipo actúa contra Jair Bolsonaro, casi lo mata y después se descubre que este señor era un militante del partido de Lula. Y después el señor, es que él es un perturbado mental. Siempre son perturbados mentales. Como lo era el loco que mandó Chávez a asesinar gente en la Plaza Altamira. El caballero de Gubella. Siempre son perturbados mentales, ¿verdad? No, y fue un hecho aislado. Un hecho aislado. Ya nadie se acuerda, nadie habla de esto. Y el asesinato de Villavicencio. ¿Usted se acuerda que un candidato contrario a Rafael Correa en Ecuador, un enemigo del socialismo del siglo XXI ecuatoriano, fue asesinado en Ecuador en plena campaña? Justo cuando salía de un mitin que realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, y dentro del automóvil que lo transportaría fue cuando Fernando Villavicencio fue agredido a balazos, evento que le causó la muerte. El homicidio del político quedó captado en video y se ha viralizado en redes sociales. Una persona que se hallaba a la salida de Villavicencio, quien era escoltado por al menos 4 elementos de seguridad, logró grabar el momento exacto en el que se escucharon al menos 10 detonaciones. Fernando Villavicencio salía entre ovaciones de un mitin político en el Coliseo del Colegio Anderson en Quito, cuando fue víctima del ataque. Segundos después, el panorama se tornó en confusión y tragedia. En otro video también compartido en Twitter, se escucha a un hombre gritar con desesperación por el auxilio de la policía, mientras que en las imágenes se observa a personas que intentan resguardarse. Fernando Villavicencio era un periodista y político ecuatoriano que se convirtió en candidato presidencial por el movimiento Construye. Junto al ambientalista Andrea González, formó el binomio Villavicencio-González, que buscaba ganar la presidencia en Ecuador. ¿Ya nadie se acuerda de esto? Ya nadie se acuerda de esto. Y cuando hablan del caso, entonces terminan acusando a Daniel Noboa, enemigo del correísmo que ha ganado 2 elecciones. La primera para completar el periodo del presidente anterior y la segunda que acaba de ganarle también al correísmo infecto que no aceptó el resultado, por cierto. La pregunta es, ¿por qué hemos permitido que se olvide el asesinato de Villavicencio? Usted no ve que se hable del asesinato de Villavicencio en ningún medio. De lo que se habla es, en los medios de izquierda, de que Noboa es un ultraderechista, de que Noboa es un ultraconservador, de que Noboa es un fascista, de que Noboa es la ultraderecha. Nadie habla del asesinato de Villavicencio y nadie repara en un hecho que es necesario repetirlo. Villavicencio era enemigo del socialismo del siglo XXI. Bolsonaro es enemigo del socialismo del siglo XXI. Uribe es enemigo del socialismo del siglo XXI. ¿Qué hubiese pasado si en vez de haberse asesinado a Villavicencio hubiesen asesinado a un político correísta? ¿Qué hubiese pasado si la puñalada no se la dan a Bolsonaro sino a Lula? ¿Qué hubiese pasado si el atentado no se lo hacen a Uribe sino a Petro? Estarían todavía martirizándonos con la imagen de esos pobres seres víctimas de la ultraderecha cobarde y del fascismo. Pero las víctimas son siempre los que están en la acera contraria. Milei. Usted mete el nombre de Javier Milei en Google, usted escribe ese nombre y ¿qué encuentra? Acusaciones, el martirio porque pobrecita Cristina, etcétera, etcétera. Y usted no recuerda que un militante del partido de Cristina Kirchner le lanzó un botellazo a Javier Milei hiriendo a uno de sus custodios el mismo día de la toma de posesión.
A la gente se le olvidó estas imágenes, vamos a verlas. Mira. Fíjate. Javier Milei y su hermana Karina van en el auto Mercedes-Benz descapotable. Déjame quitar el volumen a esto porque me está atormentando aquí y entonces la cosa no se va a poder. Pero entonces fíjate. Javier Milei y su hermana iban en un Mercedes-Benz descapotable desde el Congreso hasta la Casa Rosada. Cuando van en el camino, hay mucha gente y ahí se ve al agresor que se llama Gastón Ariel Mercancini, de 51 años, exfuncionario y militante peronista. Este bicho iba caminando por la avenida Rivadavia a la altura de la calle Montevideo a la par de la comitiva, es decir, iba siguiendo el vehículo. 24 horas después del hecho se le identificó. Ahí está el tipo, ¿ve? Muy tranquilo. Ahí va, ahí está. ¿Ok? Va pasando la caravana y se ve cómo lanzan la botella. Mira, ahí está. Ahí ven la botella. Ahí está señalada. ¿La ven? Ahí está. El tipo lanza una botella, la botella no le pega a Milei, sino que le pega a uno de los escoltas. Javier Milei se da cuenta, ve lo que ocurre y trata de saber qué es lo que está pasando. Le pega a ese custodio, Guillermo Armentano, que se tiene que mover. Milei se da cuenta y pregunta qué está pasando. La gente vio al hombre, la gente vio al agresor. Ahí está. Al hombre vieron lo que hizo, la gente vio lo que hizo y en efecto lo lograron identificar y por supuesto también lograron detenerlo. La pregunta es, ¿se habla hoy de ese hombre? ¿Dónde está? ¿Está detenido? ¿Está procesado? ¿Quiénes lo mandaron? ¿Quiénes inspiraron? Porque aquí se habla del discurso, ¿no? No, porque instigan al odio con su discurso. ¿Y quién instigó al odio contra Milei para que este hombre saliera a pegarle un botellazo? Y era nada más un botellazo. ¿Qué tenía la botella dentro? Era un señuelo, era una primera acción de varias escalonadas que no se desarrollaron. No lo sabemos. Pero nadie habla de este caso. Ya, esto se olvidó. No, ahorita hay que hablar de que... No, porque Milei es un fascista. ¿Y el tipo que le lanzó el botellazo dónde está? El tipo que le lanzó el botellazo era militante kirchnerista. Esas son las cosas de las cuales estos bichos no hablan. ¿Tú estás viendo cómo son? Mira. Se lo digo a Milei y se lo digo a todo el mundo. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana aparece un loco de esto, te parte la cabeza. ¿Y la póliza? No puede ser. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de viaje, donde quiera que estés y a donde quiera que vayas. Y si se trata de garantizar que el patrimonio que has construido en los Estados Unidos quede en manos de tus herederos y no en manos de un tribunal de sucesión, en un juicio eterno. El fideicomiso en vida es el producto que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. ¿Vamos o no vamos a Escocia? Estoy loco por ir a Escocia. Estoy con mi mente, con mi cuerpo aquí y mi mente en Escocia. Por ahí me dijeron que hay un barquito que sale de Hamburgo, ¿vale? Directo para Escocia. Tengo ganas de montarme en ese barco. Me monto ya con el kilt, escuchando la gaita, y me llevo una botellita de single malt escocés. Ay, planifica tú también tus vacaciones a Escocia y que te cuenten toda la maravillosa travesía en tu idioma. Con Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y ni hablar del doctor Ricardo Pérez con la maravillosa batalla que está dando contra el sobrepeso. El medicamento semaglutide, conocido por uno de sus nombres comerciales, el Ozempic. Suministrarlo tiene que ser siempre con vigilancia médica y tiene que haber acompañamiento nutricional en todo lo relacionado a la aplicación del mismo. Háblalo con el médico que está a tu disposición. El doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético en la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Y ahora yo te digo una cosa, tú que estás en los Estados Unidos y que quieres tener tu negocio propio, tienes la maravillosa propuesta que te hace la gente de Easy Tax to Go. Te van a dar la formación en materia de impuestos para que te conviertas en un preparador de impuestos para terceros. Preparador de impuestos para personas, preparador de impuestos para empresas.
Y estarás trabajando con tu negocio propio bajo la marca de Easy Tax to Go, con su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Mira, Best Pro, mi gente, no lo olvides. Los contenidos audiovisuales que te ofrece la gente de Best Pro están, por supuesto, a la disposición de todo lo que quieres hacer en tus redes sociales, en tu canal YouTube bien gestionado, respetando las normas y directivas de las plataformas para que tu crecimiento sea orgánico. Best Pro, the best of the best. ¿Ustedes se acuerdan del atentado a Donald Trump? Hay gente que ya no se acuerda de esto. Yo creo que a veces hasta el propio Donald Trump se le olvida que atentaron contra él de la forma en que atentaron. Pero yo creo que es necesario acordarse siempre de la desgracia que estuvo rozándole literalmente la oreja a Donald Trump aquel nefasto día. Lá em cima, né? Aqui, ó. You can see the guy there. Era un sábado como cualquiera en la ciudad de Butler. El expresidente Donald Trump realizaba un mitin en su campaña política rumbo a la presidencia. Eran las 6 de la tarde, tiempo local, cuando Trump llegó al mitin y saludó a sus simpatizantes. Pasaron 10 minutos. Trump estuvo hablando de migración y de su rival político, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando se escucharon los disparos. Y luego entró al cargo el peor presidente de la historia de nuestro país. Y miren lo que le pasó a nuestro país. Probablemente 20 millones de personas. Y es medio vieja esa gráfica. Es de hace un par de meses. Y si de verdad quieren ver algo que diga, fíjense en lo que pasó. Trump se lleva la mano a la cabeza. Después se supo que una de las balas lo alcanzó. El servicio secreto rodeó en el piso a Trump. Un minuto después lo levantan y lo sacan del escenario. Trump grita varias veces la palabra pelea. Lo sacan en la camioneta en la que llegó. Levanta el puño antes de entrar en el vehículo. En una imagen compartida por uno de los asistentes, se ve cómo lo rodea personal del servicio secreto. Otro asistente muestra cómo un francotirador responde a los disparos contra Trump. Desde el momento en que se escucharon los disparos, la multitud que asistió al evento permanecía en sus lugares consternada y confundida. Después los oficiales sacan a una persona que recibió un impacto. Luego se supo que murió. Los asistentes abandonaron el lugar poco a poco, dejando vacío el recinto. El servicio secreto realizó las investigaciones y cercó el lugar. Mientras se revelaba información, los dirigentes mundiales y funcionarios de Estados Unidos condenaban el atentado contra el exmandatario. A las 8 de la noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un mensaje sobre lo ocurrido. Todas las agencias del gobierno federal me han informado exhaustivamente sobre la situación, según lo que sabemos. Ahora he intentado localizar a Donald. Está con sus médicos. Al parecer está bien. Planeo hablar con ellos en breve. Espero que cuando vuelva al teléfono... Miren, no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermo. Es enfermo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así. No podemos tolerar esto. Minutos después, en la red Truth Social, Trump confirmó que se encontraba bien. Escribió que la bala le perforó la parte superior de su oreja derecha. Envió condolencias a la familia de la persona que murió y terminó su mensaje con Dios bendiga a Estados Unidos. Este atentado nos recuerda a otros ataques como el de John F. Kennedy y Ronald Reagan. A menos de 3 meses de las elecciones en Estados Unidos, este incidente será un parteaguas para lo que ocurre en la carrera rumbo a la presidencia. ¿Usted se acordaba de esto? ¿Por qué no se ha hablado más de este y del otro atentado frustrado, donde no lograron disparar, donde un tipo fue capturado también? ¿Qué hubiese pasado si el atentado es contra Obama? Amigos, no nos sacamos la foto de Obama nunca más.
estuvieran hablando de la heroicidad de Obama, como el que queda, como un tipo que logró salir con vida de este atentado, es Donald Trump, no se habla del atentado. No porque la violencia, no porque el discurso de odio. Pero aquí no hubo discurso de odio, aquí hubo un tiro que por centímetros, por milímetros, casi no cambia la historia. ¿Usted se imagina el rollo en el que estaría metido Estados Unidos si a este hombre lo hubiesen matado en esa campaña, amigos? ¿Usted se imagina la que estaría armada en el mundo en este momento? Yo no me lo quiero ni imaginar, no quiero ni que pase por mi mente. El partido Vox en España es acusado de forma reiterada de ser un partido de ultraderecha, de ser unos fascistas, de ser los que promueven la violencia, de tener un discurso de odio. Sin embargo, a uno de los fundadores del partido Vox le dieron unos tiros en plena campaña. A algunos también se le olvidó. Es el caso de Vidal Cuadras, caso del que ya en ningún medio español se habla. Alejo Vidal Cuadras ha recibido un disparo en la cabeza, ha sido en pleno centro del barrio de Salamanca, en concreto, como apuntabais, en la calle Núñez de Balboa 40. Ha sido trasladado a un centro hospitalario, de momento desconocemos cuál, y lo que sí que os podemos decir es que ha sido trasladado consciente, él estaba consciente cuando ha sido trasladado. Lo veíamos en esas fotografías de la red social X que han difundido. El SAMUR ha estabilizado al expresidente del Partido Popular catalán. También han acordonado la zona y la Policía Nacional se ha hecho cargo del caso. Al parecer, como decimos, cuando ha sido trasladado a ese hospital estaba estable y consciente, y de momento se investiga lo ocurrido y se desconoce la naturaleza del ataque. Vamos a estar muy pendientes de esta última hora. De momento esa es la información, de momento poca información la que tenemos, la que os podemos contar y confirmar a esta hora. Un disparo en la cabeza al expresidente del Partido Popular catalán, Alejo Vidal Cuadras. Vidal Cuadras se recuperó, para desgracia de sus enemigos, y le tocó hablar sobre el asunto y señaló a quienes atentaron contra su vida en su opinión. Fíjense lo que dice Vidal Cuadras después de haberse recuperado de este atentado. Alejo Vidal Cuadras ha reiterado ante el juez que cree que detrás del intento de asesinato en su contra está el régimen iraní. Ha explicado que lleva años defendiendo a la oposición de ese país y que por eso aparece en listas de enemigos del régimen iraní. También le ha contado cómo sucedió todo. Ha dicho que estaba paseando y que un hombre le dijo "hola señor" y que justo después una bala impactó en su cara. El autor material de ese disparo está detenido y lleva 10 meses en prisión provisional en Holanda. Se trata de un hombre de unos 38 años, de origen tunecino, al que la Policía Nacional vincula con la Mocromafia, una organización criminal. En total hay 8 detenidos por este atentado contra Vidal Cuadras. El juez me ha preguntado por el día del atentado, lo que yo viví ese día, y después me ha preguntado por el origen del atentado, me ha preguntado por las secuelas del atentado. Como se nos olvidan estos casos, como se nos olvidan estos atentados, como pasan piolas, como dicen en Argentina, los asesinos, como los medios no hablan nunca más de quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios, vuelve a ocurrir. Cuando se le permite impunidad al que dispara, ¿qué ocurre? ¿Aparecen más víctimas? El sicario que le disparó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay será trasladado al búnker de la Fiscalía una vez la jueza decida cobijarlo con medida de aseguramiento. Además, las autoridades han confirmado la plena identidad y edad del adolescente que atentó contra la vida de Uribe Turbay. Tenemos claro que en el lugar de los hechos no existía un celular. Con esta afirmación, el director de la Policía General Carlos Fernando Triana aseguró que al momento de ser aprehendido el joven sicario, tras haberle disparado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el adolescente no tenía ningún teléfono celular. Sin embargo, en este video de la cámara de seguridad de un establecimiento público se observa al joven chateando. Viste una chaqueta negra, una gorra de color rojo, un pantalón azul con diseños de color blanco. Ese celular desapareció y no está en poder de las autoridades.
Hoy tratan de establecer quién cogió el teléfono y con quién conversó antes del atentado. Nosotros no tenemos un teléfono incautado en el momento de la aprehensión del menor. Hay imágenes que muestran que él pudo estar, que estaba sosteniendo conversaciones por chat. Hay una imagen de una panadería contigua. El video de otra cámara de seguridad en el barrio Modelia muestra la fuga, persecución y aprehensión del menor por una de las cuadras cercanas al Parque El Golfito, donde se cometió el atentado. Al momento de ser aprendido, el señalado sicario dijo por qué le disparó a Miguel Uribe Turbay. En ese momento aseguró que disparó porque se le ordenó a quien denomina como el de la olla, es decir, según las autoridades, una persona que maneja un expendio de sustancias psicoactivas. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X entregó datos de la investigación. Aseguró que el sicario estuvo durante 4 horas rondando el parque al que llegó en moto. Además que el joven habló con gente en una camioneta que tenía un celular y pidió que le consignaran 3.500 pesos a través de una aplicación. El mandatario también sostuvo que el arma tipo Glock 9 milímetros que se usó fue comprada ilegalmente en Estados Unidos. Algo contrario a lo que dijo el director de la policía. El arma de fuego fue comprada el 06/08/2020 en Arizona, Estados Unidos, es decir, fue comprada de forma legal. El joven sicario está respondiendo a esta hora por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. No solamente es que asesinan, no solamente es que cometen el crimen, sino que se encargan de contaminar, así como se contamina una escena del crimen, se encargan de contaminar a la opinión pública con versiones contradictorias para que nadie sepa nada, para que la cosa se quede así. No se va a saber quién mandó a este muchacho, no se va a saber quién mandó al que lo mandó a él, no se va a saber quién dio la orden y muy probablemente tanto el muchacho como quien directamente le pagó en algún momento mueran de muerte natural dentro de una celda. ¿Por qué? Porque los enemigos de la libertad, porque el socialismo del siglo XXI lo primero que hace es controlar el relato, lo primero que hace es controlar la opinión pública, controlar la mente del ciudadano, contaminándolo con todas estas técnicas de difusión de mentiras. ¿Quiénes son los principales enemigos del socialismo del siglo XXI? Los comunicadores y los medios alternativos que no se cuadran con su agenda. Por eso le pregunto yo lo siguiente. Imagínese usted que un político, digamos, de Vox, que un político del Partido Republicano de los Estados Unidos, que un político uribista, que un político, digamos, enemigo del socialismo del siglo XXI, agreda a un reportero. Ya eso sería gravísimo. Es un atentado contra la libertad de expresión. Lo pongo peor. Vamos a suponer que ese político, digamos, enemigo del socialismo, agreda a un reportero negro y se refiera a él por su raza. Y además de eso, oculte sus intenciones de agredirlo como una tontería y como una defensa. ¿Usted se imagina lo que pasaría si esto que vamos a ver a continuación que ocurrió con el reportero Bertrand Endongo en España lo hubiese hecho un político de Vox? El escándalo que habría. Vamos a ver esta imagen. La corrupción, ¿cuándo vamos a hablar de la corrupción? ¿Cuándo vamos a hablar de la corrupción? ¿Qué tal? Aquí tenemos la reunión de los más grandes. Aquí a besos, UGT, ¿Qué tal? Gonzalo Miró. Aquí vamos a acompañarles. Aquí el grupito progresista de periodistas. Hay que ser tonto para ser negro y ser fascista. Lo que es usted tonta, violenta. Le robó el micrófono, mira. Le quitó el micrófono, se lo robó. Y después, mira lo que hace. Él le pide que le devuelva el micrófono y la tipa agarra el micrófono y se lo lanza al piso. Y cuando intenta defenderse, salen todos
agredirlo, como una turba. ¿Usted se imagina que eso lo hubiese hecho un político de derechas? ¿Usted se imagina que eso lo hubiese hecho un político de Vox? ¿Usted se imagina el escándalo? Que se la lave ella. ¿No está el micro? Ahí está, ¿no? Bien. Le dieron patada al micrófono. La graba todo, ¿no? Muy bien, ahí lo tenéis. Está la imagen de una periodista, supuesta periodista, la corrupta, que me arranca el micrófono de la mano, tira adentro y el otro, no sé si es un guardaespaldas, no sé qué se supone que es, va y me arranca el micrófono de la mano, esa que lleva la rodillera toda la vida, dice, cree periodista, viene, me arranca el micrófono de la mano y lo tira por ahí. Esos son los periodistas, Una periodista socialista que le arranca el micrófono, y yo no sé si se escuchó bien cuando la tipa le dice, hay que ser bien tonto para ser negro y facha. Porque para ella, que un negro se niegue a plegarse a la agenda del socialismo, lo convierte en un facha. Entonces, si este negro fuese socialista, sería nuestro camarada, nuestro compañero. Pero como no es socialista, es un negro facha. Amigo, ahí está. Ahí está. ¿Y por qué muestro esto, que ocurrió hace unos meses ya? ¿Por qué lo muestro en medio de este programa? Amigo, porque las palabras matan. Las palabras matan. Cuando ellos hablan del discurso de odio, nunca hablan de que las víctimas del odio que ellos generan están allí y se pueden verificar. Están allí y se pueden verificar. Hablan de las víctimas del odio, del discurso del odio de la derecha. Caramba, pero todas las víctimas son enemigos del socialismo. Todas las víctimas son enemigos de esa izquierda. Y los medios no hablan de eso. Vuelvo y repito. ¿Usted se imagina que el atentado en la toma de posesión de Uribe la hubiesen hecho en la toma de posesión de Petro? Esto todavía tuviese en los medios. ¿Usted se imagina que en vez de haber asesinado a Villavicencio, hubiesen asesinado, ni Dios lo quiera, a un militante del correísmo? ¿Usted se imagina que el atentado a cuchilladas contra Bolsonaro se lo hubiesen hecho a Lula y no a Bolsonaro? ¿Usted se imagina la que estaría aquí armada si el tiro no se lo dan a Trump, sino a Obama? ¿Usted se imagina lo que estaría pasando ahorita en España si eso que hizo esta guarra socialista española contra un reportero negro, al cual lo llama negro facha? Es decir, se refiere a él no como una persona, no como un reportero, no como un adversario, sino como negro. Eres un negro y facha. ¿Usted se imagina que eso hubiese pasado si el periodista, si el agresor hubiese sido del partido Vox y le dice negro comunista? ¿Usted se imagina la que estaría armada en este momento, amigos, en España? Bueno, estarían dando vueltas estos socialistas alrededor de la sede del partido Vox. Estarían empapelando todo el país con la cara del pobre negro agredido. Pero como no es un socialista el agredido y como es una socialista la agresora, ya nadie habla del tema. Más bien han convertido a Bertrand Endongo, de Periodista Digital. Le envío un saludo a la gente de Periodista Digital, donde he estado en varias ocasiones invitado, en especial a Bertrand Endongo, a Alfonso Rojo y a Josué, que he tenido la suerte de compartir en varias ocasiones con él. Cuando usted ve esta situación, cuando usted ve esto que ocurre, usted se pregunta por qué dominan estas lacras el relato. Nosotros no podemos permitir que esta gente siga dominando el relato. Hay que seguir diciendo que las víctimas siempre están en el bando que combate al socialismo. Y si nosotros permitimos que estas cosas se olviden, si nosotros permitimos que estos crímenes se olviden, si nosotros permitimos que se siga ocultando la mano que jala el gatillo, la mano que agrede y el discurso que de verdad no solamente promueve el odio, sino que da la orden para la agresión, nos van a seguir ganando en el relato y vamos a seguir sumando víctimas del lado de los enemigos del socialismo. O lo hacemos o nos despertaremos un día nosotros visitando a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Se lo le pide, Lara Farías, Chávez.
Escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite Lara Farías Chávez.